Hola a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la Universidad Mayor. Hoy les vamos a presentar qué es el autismo, una mirada desde el laboratorio, donde se abordarán las causas de esta condición, se discutirá sobre los diversos mitos y cuál es el papel de los investigadores para comprender sus orígenes. Y tenemos un gran expositor hoy, tenemos al doctor en Ciencias Biológicas, mención Biología Celular y Molecular, el doctor Ignacio Cancino, quien es investigador del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor. Si tienen alguna duda durante esta conversación, la pueden hacer al costado derecho de sus pantallas, en la sección de preguntas, y si están desde sus celulares, en la parte inferior, hay un signo de interrogación, y ahí pueden escribir todas sus dudas. Cuando el doctor Ignacio Cancino termine su presentación, responderá a todas sus preguntas. Así que sin nada más que decir, los dejo con él. Muchas gracias. Hola, gracias Carla por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, como Carla explicaba, la idea hoy día de este seminario es poder conversar sobre qué es el autismo y para que la gente también tenga un poco de la idea que hacemos en nuestros laboratorios para poder comprender cuáles son las causas de este trastorno. Pero para poder hablar del autismo, primero tenemos que partir definiéndolo. ¿Y cómo se define el autismo? Bueno, la definición del autismo viene principalmente de un consenso que toman un grupo de médicos, ya sean psiquiatras, neurólogos, y que todo se plasma en la escritura de este manual, que es el manual de diagnóstico y estadística para poder, eh, digamos, de alguna forma diagnosticar todas las enfermedades mentales. Y aquí uno lo puede revisar y se puede encontrar de que aquí no solamente se define qué es el autismo, sino que también se define qué es, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la epilepsia, etc. Entonces, es algo súper útil porque nos permite a nosotros, como investigadores, poder saber y definir realmente qué es el autismo. Y este manual es un manual dinámico que se va reeditando cada cierto tiempo y la versión anterior, que viene del año 1994, ya definía el autismo como un trastorno que pertenecía al trastorno generalizado del desarrollo y que se definía como individuos que tenían problemas en comunicación y lenguaje, en interacción social y en conductas repetitivas. O sea, tenía que tener estas tres cosas para que una persona fuera diagnosticada como autismo. Y como les mencionaba, el autismo es parte del trastorno generalizado del desarrollo, el cual también está compuesto por el trastorno desintegrativo infantil, el Asperger, que me imagino que muchos de ustedes lo han escuchado antes, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el síndrome de Rett, ¿no? Y esto se definió hace ya bastante tiempo, hace 16 años. Ahora, el problema que existió cuando se definió esto era de que la línea entre autismo y Asperger o trastorno desintegrativo infantil era muy delgada. Entonces era sumamente difícil para un neurólogo infantil, por ejemplo, poder ser preciso con el diagnóstico, ¿no? Porque en el autismo el diagnóstico es un diagnóstico clínico, o sea, el médico evalúa el comportamiento del niño y en base a eso él hace un diagnóstico. No hay un test clínico, no hay una toma de sangre, por ejemplo, una medición de una enzima que nos permita dar un diagnóstico preciso. Entonces, esto generaba mucho problema. Y esto generó un gran debate dentro de la comunidad médica hasta que se logró llegar a un consenso, el cual fue plasmado en la nueva versión de este manual. Este manual fue liberado el 2013, o sea, hace 7 años atrás, en donde se generó un cambio realmente sustancial en lo que nosotros comprendemos actualmente como autismo. Ya no se habló más de autismo, ya no se habló más de Asperger, ya no se dejó de hablar del trastorno generalizado, el síndrome de Rett se sacó del autismo y se empezó a hablar del espectro autista, ¿ya? Porque en realidad no hay solamente un solo tipo de autismo, sino que son varios tipos de autismo y todos estos caben dentro de un gran espectro, ¿ya? ¿Y cómo se definía el autismo desde ahora? Es que son solamente problemas sociales y conductas repetitivas.
una persona necesariamente para ser diagnosticada como dentro del espectro tiene que tener estos dos componentes. No puedes tener solamente uno de ellos, tiene que tener ambos, ¿no? Y esto generó un cambio muy importante en la comunidad médica. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por problemas sociales? Los problemas sociales que tienen que ver con que individuos con trastorno de espectro autista pueden comprender o no utilizar correctamente, por ejemplo, el lenguaje hablado. Se sabe de que actualmente un 40% de las personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista son no verbales, o sea, no hablan, ¿no? Eh, la, ¿Qué también entendemos por problemas sociales? Los gestos, la gesticulación. No solamente que no sepan utilizar la gesticulación correctamente, sino el no comprender qué significa el uso de los gestos, ¿ya? O sea, por ejemplo, si es que una persona con autismo entiende que el levantar el brazo y moverlo de forma fuerte es algo malo, aunque uno lo haga por felicidad, ellos pueden que lo entiendan en el contexto de que es algo malo. Entonces eso genera un problema de comunicación, ¿no? Algo que es súper conocido es el tema del contacto visual, que son una de las primeras cosas que los médicos se dan cuenta de que, por ejemplo, cuando las guaguas, eh, el mayor contacto que tienen son con sus madres. Y las madres se dan cuenta rápidamente de que su guagua, su niño, no la mira, no tiene un contacto visual de cuando lo amamantan o más adelante ya cuando la guagua empieza a caminar, cuando le hablan, no mira a la madre, que es una de las primeras cosas que los niños hacen. No son buenos leyendo expresiones faciales, porque, de nuevo, la expresión facial uno la tiene que poner dentro de un contexto, y es en ese contexto en donde se pierden. Lo mismo con el tono de voz. Yo no grito solamente porque estoy enojado, también puedo gritar por felicidad. Y ese concepto de donde uno ocupa un tono de voz a veces es muy difícil para la gente con TEA para poder comprenderlo. Y de la misma forma, les cuesta mucho a veces entender cosas o expresiones que no son literales, como es el sarcasmo o la ironía. Lo toman de forma literal y no entienden que muchas veces uno está haciendo una broma, ¿ya? Entonces, estos son ejemplos de lo que nosotros entendemos como problemas sociales y que una persona que tenga problemas con todo este tipo de cosas puede ser parte o ser diagnosticada como del espectro autista. Y el segundo componente es el de las conductas repetitivas, ¿sí? Ahora, ¿qué entendemos nosotros por conducta repetitiva? Entendemos por conducta repetitiva los movimientos corporales repetitivos. Por ejemplo, que se estén moviendo constantemente o que se balanceen. También que hagan movimientos repetitivos con objetos. Por ejemplo, se sabe de que les gusta mucho hacer girar cosas. Hace un tiempo estuvieron de moda unos juegos que se llamaban spinners, entonces uno se los pasaba a los niños con autismo y a ellos les encantaba hacerlos girar, girar, girar constantemente, ¿ya? O prender y apagar luces sin detenerse también es algo que hacen mucho. Y lo otro que también uno considera como conducta repetitiva o estereotipada son los comportamientos ritualistas, ¿ya? O sea, por ejemplo, en este caso, en esta imagen, uno puede ver a este niño que él ordena de forma alineada todos sus autitos. Y eso, si que uno viene y le toma un autito, él va, lo agarra y lo vuelve a poner. Eh, Su rutina diaria. Se levantan todos los días a la misma hora, se duchan a la misma hora, se lavan los dientes por X cantidad de minutos, tienen que ir al colegio. Si es que uno les cambia esa rutina, es algo que les genera un problema al cual no se pueden adaptar y eso les genera mucho estrés. Entonces, todo ese tipo de cosas están tomadas como conductas repetitivas. Entonces, un individuo, un niño que tiene estos problemas sociales que yo les mencioné anteriormente, sumado a alguna de estas conductas repetitivas, ya esa persona estaría cayendo dentro de lo que se conoce como el trastorno del espectro autista. Pero como ustedes se imaginarán, el, el trastorno del espectro autista, si que ustedes conocen a alguien que esté dentro del espectro, no está solamente asociado a eso, no está solamente asociado a los problemas sociales de las conductas repetitivas. Hay una serie de otros factores que son llamados comorbilidades que están asociadas al autismo.
Por ejemplo, una persona con TEA puede también sufrir de ansiedad, puede sufrir de hiperactividad. Se sabe de que un tercio de la gente con TEA sufre de epilepsia, ¿ya? Y se sabe que más del 50% de la gente con TEA tiene uno o más problemas crónicos del sueño, o sea, son problemas súper serios. Pero no significa que una persona porque tenga epilepsia va a tener TEA, o una persona que tenga problemas del sueño es una persona TEA, sino que esto estamos hablando de una persona que ya tiene autismo, también presenta estas otras cosas, estas otras comorbilidades. Ahora, ¿cómo, según este manual de diagnóstico, se califica el TEA? ¿Ya? Porque nosotros hicimos desaparecer dentro de esto el Asperger, el trastorno generalizado, y ahora hablamos solamente del espectro autista. Pero no todos los autistas son iguales. Entonces, ¿cómo los categorizamos? Bueno, se categorizaron en 3 niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Cuál es la diferencia entre los 3 niveles? Es que el nivel 1 necesita muy poca ayuda, o sea, es una persona que prácticamente puede hacer su vida de la manera más normal posible y que solamente tiene problemas sociales y algunas conductas repetitivas, pero que pueden estudiar, pueden trabajar normalmente. Solamente uno, como persona externa, los encontraría un poco raro, ¿no? El nivel 2 ya son personas dentro del espectro que tienen o necesitan el apoyo de alguien, ¿ya? Pero menor, no tan fuerte. O sea, pueden necesitar apoyo, por ejemplo, para ser integrados o, o si tienen algún problema de comunicación, necesitan la ayuda de algún terapeuta o algo así. Y finalmente tenemos el nivel 3, que es el más severo, y aquí ya estamos hablando de gente que probablemente son no verbales o gente que incluso tiene discapacidad intelectual. O sea, requiere un apoyo continuo, constante y probablemente por el resto de su vida. Ahora, ¿qué tan frecuente es el autismo? Porque nosotros hemos escuchado un montón de veces de que yo conozco a alguien que tiene autismo, yo también, mi primo tiene autismo, mi primo es Asperger. Varios de nosotros creo que hemos escuchado esto. Y suena como que es bastante común y es bueno saber qué tan frecuente es. Bueno, lamentablemente en Chile no sabemos cuánta gente es parte del espectro autista. No existen datos epidemiológicos por parte del Ministerio de Salud que indiquen cuánta gente con TEA actualmente hay en Chile. Pero podemos aprovecharnos de lo que hacen otros países. Y por ejemplo, en Estados Unidos se sabe o se proyecta que para este año uno de cada 54 niños está siendo diagnosticado con autismo. Esto significa que es casi entre el 1 y el 2% de todos los niños de Estados Unidos están siendo diagnosticados con autismo, que es una proporción extremadamente alta, ¿okay? O sea, esto es un problema de salud pública súper importante y que hay que ponerle ojo. Tenemos que, de alguna forma, generar conciencia de que este problema existe, de que hay niños que, por ejemplo, necesitan mucho apoyo terapéutico, de terapeutas ocupacionales, de enfermeros, de fonoaudiólogos, y que seguramente el Estado o los servicios de salud tienen que prestar ojo para esto, para darles una mejor prestación de salud. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué otras cosas sabemos del autismo, del TEA? Sabemos que es más frecuente en niños que en niñas. Hay 4 veces más probabilidades de que un niño sea diagnosticado con autismo que una niña. Y que actualmente podemos diagnosticarlo a los 2 años. Pero lamentablemente eso no ocurre. Muchos de los niños están siendo diagnosticados después de los 4 años, a los 8 años, incluso a los 10 años, que es muy tardío, es muy malo, porque mientras antes se puede diagnosticar, antes se puede hacer una intervención, una terapia, y mejor va a ser el bienestar a futuro de esta persona. Ahora, ¿cuáles son las causas del TEA? Esto es una pregunta súper importante y es súper común. Una familia que tiene un hijo diagnosticado con TEA, lo primero que se pregunta, chuta, ¿por qué mi hijo tiene TEA? ¿Por qué mi hijo es autista? Y entonces, el médico, el neurólogo, tiene que estar preparado para tratar de explicarle a la familia por qué ocurre esto.
Lamentablemente, y esto es súper importante porque si no sabemos cuáles son las causas, no vamos a poder dar un tratamiento más preciso. Entonces, es fundamental saber por qué se origina el TEA. Sabemos actualmente que no hay una sola causa para el autismo, sino que son varias causas. Y lo que la investigación científica indica es que esto es una combinación entre mutaciones genéticas y factores ambientales. ¿Ya? Y vamos a explicar un poco a qué me refiero con eso. ¿A qué me refiero yo con un factor ambiental que esté asociado al TEA? Me refiero a que, por ejemplo, si es que la edad de los padres es muy avanzada, y esto ya sea la mamá como el papá, las probabilidades, o sea, sobre 40 años, por ejemplo, las probabilidades de que el hijo o la hija nazca con autismo son mucho más altas, se aumenta la probabilidad, ¿no? O que haya habido algún problema en el embarazo, o ya sea, por ejemplo, sea un parto muy prematuro, por ejemplo, inferior a las 26 semanas de gestación, que tenga un problema de bajo peso, que tiene que ver muchas veces con problemas de malnutrición, y los embarazos múltiples. Los embarazos múltiples, uno de los problemas es que justamente se transforman en embarazos prematuros y de muy bajo peso. Entonces la probabilidad de que en un embarazo múltiple algunos de los hijos nazcan y desarrollen el TEA son más altas. Ahora también hay cosas buenas, hay cosas que nos ayudan a prevenirlo. Por ejemplo, se sabe que una buena alimentación, que las mujeres embarazadas tomen vitaminas prenatales, que consuman harto ácido fólico, previene la probabilidad, disminuye el riesgo de que el hijo o la hija por nacer desarrolle autismo. Ahora, donde tenemos más evidencia y donde tenemos mucha más claridad es en los factores de riesgo genéticos que han sido asociados. ¿Y qué es lo que sabemos al respecto? Eh, Sabemos que el autismo o el TEA tiende a ser hereditario, o sea, que cambios en ciertos genes aumentan el riesgo de que un niño desarrolle autismo, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Que un padre, cualquiera de los dos, tanto la mamá como el papá, pueden tener una mutación. Y esa mutación, cuando se pasa al hijo, puede provocar de que este hijo nazca y desarrolle autismo. Aunque el papá o la madre no sean autistas. ¿Okay? Y lo otro que también puede ocurrir es que puede haber una mutación espontánea, ¿ya? O sea, cuando el espermio que va a fecundar al óvulo puede sufrir una mutación, o el mismo óvulo puede tener una mutación espontánea, y eso se traspasa al embrión. O el mismo embrión, cuando se está desarrollando, puede sufrir mutaciones, y eso al final se va a transformar y se va a traspasar a todas las células del cuerpo del niño, y se puede traducir en que sea de que sea un gen importante que esté asociado al autismo. Entonces, ¿qué sabemos de las causas del autismo? Lo que más sabemos es a partir de estudios en humanos. ¿Qué es lo que se hace? Uno toma una muestra, digamos, una muestra de sangre a familias y a niños con autismo y niños que no tienen autismo, y se compara su material genético y se estudia dónde hay cambios, dónde hay mutaciones, en qué genes están mutados, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, este dibujo en donde cada una de estas pelotitas y cuadrados son genes, y todos estos genes han sido asociados de alguna forma al autismo. ¿Qué significa esto? Que una persona que tiene autismo debe tener una mutación en alguno de estos genes, en uno o en varios más. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? ¿Qué tiene que ver esto de los genes y las mutaciones con el autismo? Me imagino que no les queda muy claro. Bueno, lo que ocurre es que el autismo o el TEA es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, cuando se está formando el cerebro, ¿ya? Es un dibujo del desarrollo del cerebro en un feto desde el mes 1 postconcepción hasta los 9 meses, justo antes de que vaya a nacer. ¿Y qué sabemos nosotros? Que cuando se alteran los procesos, cuando se desarrolla el cerebro, o sea, cuántas neuronas, por ejemplo, vamos a tener,
o cómo se conectan las neuronas entre ellas, se puede generar el TEA, ¿no? Entonces, muchos de estos genes que nosotros hemos descubierto al analizar eh, el genoma de pacientes con autismo, nos hemos dado cuenta que muchos de estos genes alteran este proceso de formación del cerebro. Y como consecuencia, después uno encuentra que estos niños que tienen estos genes tienen más probabilidades de desarrollar autismo. Y esto es súper importante porque nosotros no podemos decir que la mutación en un gen genera autismo, ¿ya? Sino que la evidencia nos sugiere que la mutación en un gen aumenta la probabilidad de que el niño desarrolle autismo. Entonces no hay una causalidad directa acá, ¿ya? Y eso ha dificultado mucho el poder entender cuáles son las causas del TEA. Lo mismo, aquí ustedes ven, son cientos de genes que han sido asociados al autismo. Muchos de estos genes ni siquiera sabemos qué es lo que hacen, ¿no? ¿Por qué tener esa mutación podría provocar autismo? Eso no lo sabemos. Entonces tenemos que hacer investigación para poder comprender por qué ocurre esto y quizás entendiendo qué es lo que hace este gen, vamos a poder generar alguna terapia para que este niño o este individuo no tenga problemas durante el desarrollo de toda su vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, aquí les muestro una imagen de alumnos de mi laboratorio que fueron alumnos míos o que ya se graduaron, algunos alumnos actualmente, hay investigadores postdoctorales, alumnos de doctorado, de pregrado, de distintas carreras, que estamos tratando de comprender cómo se genera el autismo, cuáles son las causas del autismo, ¿ya? Son cosas que estamos haciendo actualmente en el laboratorio en la Universidad Mayor. Entonces, ¿cómo estudiamos nosotros el autismo? Como científicos, nosotros tenemos varias herramientas para poder estudiarlo y yo le puedo dar algunos ejemplos. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar con células en cultivo, o sea, nosotros podemos aislar células de distintos organismos, de humanos, de algunos animales, y podemos estudiar los genes que están asociados al autismo en estas células, ¿ya? Y podemos estudiar células nerviosas, podemos medir cómo se conectan entre ellas, etcétera. Podemos hacer varios experimentos para poder comprender. También podemos usar otros modelos animales, como es la mosca del vinagre o el pesebra, que son modelos genéticos súper potentes, ¿ya? Muchos científicos en todo el mundo ocupan estos modelos porque la genética de estos animales es muy conocida, es fácil generar mutantes y también su ciclo de vida es corto, entonces nosotros podemos hacer muchos experimentos muy rápido. Y lo que nosotros principalmente utilizamos en el laboratorio son ratones, ¿ya? Porque la ventaja de ocupar un ratón con respecto a los otros modelos es que uno tiene de partida un organismo completo, así como el ser humano, y que también este es un mamífero. Por lo tanto, los mecanismos de formación del cerebro son súper similares a lo que ocurre en el ser humano. De hecho, como yo les mencionaba, el autismo se define como los problemas sociales y los problemas de la conducta repetitiva. Y esas cosas nosotros las podemos medir en un ratón, ¿ya? Evidentemente un ratón no es autista, ¿ya? Pero sí podemos medir cómo interactúan socialmente, porque los roedores son animales sociales, y también podemos medir su conducta repetitiva. Podemos ver cuánto tiempo pasan acicalándose o cuánto tiempo pasan jugando con unos juguetes que uno les pone en la jaula, y así uno puede medir eh, conductas que son similares a las que uno también puede ver en humanos con TEA. ¿Okay? Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tienen trabajar con estos modelos? Una de las ventajas más importantes es que nosotros tenemos acceso al cerebro, ¿ya? Yo no puedo trabajar con el cerebro de un niño, no tengo acceso a él, no puedo saber qué está pasando en la cabeza del niño. Podemos hacerle escáneres, podemos medir su actividad eléctrica poniéndole unos cascos con electrodos, pero yo no sé a nivel celular qué le pasa a las distintas células de este cerebro, ¿ya? Entonces, una ventaja de ocupar modelos animales es que yo sí tengo acceso a eso. Puedo evaluar distintas condiciones, yo puedo manejar esas distintas condiciones, puedo hacer experimentos, puedo probar drogas, fármacos nuevos, puedo hacer un sinfín de cosas que no puedo hacer directamente en una persona. Es altamente reproducible, o sea,
si yo trabajo con una mosca, puedo tener cientos o miles de moscas y que puedo hacer muchos experimentos. Y evidentemente es mucho más económico trabajar con un modelo animal que trabajar con modelos humanos, ¿ya? Es mucho más económico porque si yo tengo que hacer un estudio clínico, estamos hablando de millones de dólares, o sea, es mucho dinero. Ahora, obviamente esto no es perfecto, entonces hay desventajas. Las ventajas es que son modelos más reduccionistas. No es, yo aíslo el problema para saber cómo resolverlo, pero al aislarlo y al simplificarlo, me pierdo todo. Si el cerebro son muchas células distintas y están conectadas a todo mi cuerpo. Entonces, al ocupar modelos tan simples, a veces yo pierdo como el efecto global que está ocurriendo en el cuerpo. Fisiológicamente, los modelos animales son distintos al ser humano. Nos parecemos harto, pero somos distintos, ¿ya? El cerebro del ratón evidentemente es distinto al cerebro de un ser humano, ya solo en tamaño, en complejidad. Y lo otro que tenemos de ventaja es que los comportamientos son muy distintos. Yo no puedo medir conductas autistas en un pez, probablemente en una mosca tampoco, y los del ratón también son limitados. No son exactamente los mismos comportamientos que tiene una persona con autismo. Entonces, ahí tenemos un par de desventajas. Pero de todas maneras, nosotros podemos sacar muchos, pero muchos beneficios de trabajar con estos modelos. De aquí, utilizando estos modelos, podemos aprender muchas cosas de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funciona nuestro organismo y por qué a veces nuestro cerebro no funciona correctamente. Entonces, tenemos este dilema. Ratones, que es lo que más ocupamos en mi laboratorio, y seres humanos somos distintos, ¿no es cierto? ¿Cómo solucionamos esto? Una forma de poder solucionar esto, ya que no podemos trabajar con el cerebro entero de un niño, es usando células madre. Me imagino que todos ustedes han escuchado alguna vez la palabra célula madre. Bueno, las células madres son células que provienen de un embrión humano, y que la célula tiene la capacidad de generar todas las células de nuestro organismo. ¿Ya? O sea, a partir de una célula madre, yo puedo generar una célula de intestino, o las células de mi hígado, neuronas o de la sangre, ¿ya? O sea, lo que puedo hacer es agarrar células embrionarias de un niño con autismo y, por ejemplo, hacer neuronas con ellas. Entonces yo puedo estudiar qué le pasa a esa neurona de una persona con autismo. Ahora, esto suena como un poco a ciencia ficción, pero esto se hace y se hace en muchas partes del mundo. Pero el mayor problema que existe es que hay un problema ético para poder trabajar con ellas, porque para poder yo acceder a estas células, tengo que trabajar con un embrión humano. ¿Y cómo yo tengo acceso a un embrión humano? Bueno, la única forma de acceder a un embrión humano es a través eh, de la fertilización in vitro. O sea, yo estoy generando un embrión y voy a sacarle células y las voy a poder trabajar en el laboratorio. Entonces, en Chile, por ley, no se puede trabajar con esto porque éticamente no está permitido. Y esto en muchos países ocurre. Hay otros países donde sí está permitido. Está permitido en algunos estados en Estados Unidos, como en California. Se puede trabajar con células embrionarias humanas en Canadá, en Inglaterra, pero en Chile no se puede. Entonces, son tecnologías súper limitadas. Entonces, pucha, no podemos trabajar entonces con células madres. Bueno, nosotros como científicos siempre tratamos de buscarle solución a este tipo de problemas. Y una de las cosas que encontramos fue de que uno podía generar células madres a partir de células adultas. ¿Cómo es eso? Bueno, un investigador, un japonés llamado Shinichi Yamanaka, se ganó el premio Nobel por esto. ¿Qué dijo él? Chuta, si que uno piensa, todas las células de nuestro cuerpo son súper distintas. Si yo comparo las células de mi ojo con las de mi dedo, son súper distintas. Pero si que uno analiza su genoma, es exactamente el mismo. ¿Por qué una célula con el mismo genoma va a ser tan distinta? Entonces él hizo el pensamiento inverso. Si es que la célula madre y la célula de mi dedo tienen el mismo genoma, yo perfectamente puedo transformar la célula de mi dedo en una célula madre.
Y eso fue lo que hizo él. Hizo unos experimentos y demostró de que efectivamente él a partir de la célula de la piel podía generar una célula madre y esa célula madre la podía transformar en neuronas, en células musculares, en células de la sangre, etc. Y por eso se ganó el premio Nobel en 2012. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer células madres a partir de piel de gente con autismo, gente que tiene mutaciones que provocan autismo. Entonces, yo le saco un pedazo de piel, la puedo transformar en neurona y puedo estudiar por qué esa neurona no funciona bien, por qué esa neurona no se comunica bien con otra. Fantástico, súper revolucionario. Ahora, el problema que nos encontramos es que las células, nuestro cerebro no tiene solo neuronas y no es solamente un tipo de neurona. Entonces, de nuevo el sistema era súper reduccionista y nuestras neuronas, aparte, no crecen en dos dimensiones, sino que nuestro cerebro es tridimensional. Entonces, a alguien se le ocurrió algo más genial, dijo, bueno, ¿y por qué no las crecemos en tres dimensiones? Y se creó esto que se llama organoides cerebrales, que es el cultivo de estas células madres, pero en tres dimensiones, y que nos permiten estudiar cómo se forma el cerebro. Esto es como se vería un cerebro de un organoide, ¿no? Ahora, ¿qué es un organoide? Es un mini órgano muy primitivo que se forma a partir de células madres humanas y que nos permite estudiar cómo se forma el cerebro. Este organoide tiene distintos tipos celulares, tiene neuronas, tiene células gliales, tiene un sinfín de células distintas. Se desarrolla similar al desarrollo de nuestro cerebro, ¿ya? Se van formando las mismas capas, los mismos tipos celulares, etc. Y aparte nos permite estudiar enfermedades o trastornos genéticos, ya que nosotros podemos sacar las células de gente, en este caso con TEA, hacer los organoides y ver por qué su cerebro funciona de manera distinta. Y les voy a dar un ejemplo sobre esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un niño que tiene TEA y que sufre de macromegalia. O sea, tiene un cerebro súper grande, lo cual es malo. Ahora, ¿por qué tiene macromegalia y por qué tiene TEA? Porque tiene una mutación en un gen que se llama PTEN, ¿no? Ahora, eso no nos explica por qué el niño tiene TEA. Entonces uno puede hacer organoides a partir de este niño. Uno le saca un pedacito de piel súper chiquitito y genera organoides en el cerebro, en el laboratorio. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, este es como se ve un organoide de una persona neurotípica o que no tiene autismo. Y este es el organoide de una persona que tiene autismo. Y ustedes pueden ver que este organoide es mucho más grande, es mucho más rugoso, tiene muchas más neuronas, ¿ya? Y lo que explicaría en parte por qué ese niño tiene macromegalia. O sea, lo que está ocurriendo es que esta mutación está generando un exceso de neuronas que al final esas neuronas no funcionan correctamente, ¿ya? Y eso hace que el niño tenga TEA. Y esas cosas son las que estamos haciendo en el laboratorio. Cosas súper interesantes para poder entender cuál es la causa del TEA, para ojalá cada uno de estos genes que han sido asociados al TEA. Finalmente me gustaría terminar con esto de presentarle un poco sobre los mitos y realidades que se hablan normalmente sobre el TEA o el autismo. Algo súper común es que la gente cree que el TEA solamente afecta a la niñez. Y eso es incorrecto. La gente se desarrolla con TEA, nace con TEA y se muere con autismo, ¿ya? Esto persiste toda su vida, ¿ok? No es que y esto tiene que quedar súper claro. Por ejemplo, una persona adulta no se puede, no se le puede inducir el autismo. Esa persona ya era autista, ¿ok? Que el TEA es más común en grupos socioeconómicos bajos. Eso también es mentira, ¿ya? El TEA se sabe que afecta a todos los grupos, tanto étnicos como socioeconómicos, y lo que ocurre es que la gente que viene de grupos minoritarios o de grupos socioeconómicos más bajos tiene menos acceso a la salud. Y como tienen menos acceso a la salud, van menos al médico y por lo tanto sus hijos son menos diagnosticados o son diagnosticados más tardíamente. También a mí me han comentado mucho, oye, yo conozco a alguien con autismo y son súper inteligentes, ¿ya? Esto tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque de hecho se sabe que alrededor de un 31% de los niños con TEA tienen una discapacidad intelectual severa y el 25% está en un rango límite. ¿Qué es lo que ocurre?
Por ejemplo, me imagino que muchos de ustedes vieron esta película Rain Man o han visto esta serie de Good Doctor, en donde uno tiende a pensar de que esta gente es súper inteligente. Y no es que sea súper inteligente, sino que como tienen conductas repetitivas, se enfocan en algo, entonces se vuelven expertos en un tema, tienen intereses súper estrechos y específicos. Entonces, les gusta algo y saben todo eso, pero eso no significa que sean más inteligentes. Es como que yo le preguntara a un abogado que me explique el código penal y, chuta, yo no tengo idea de eso, entonces voy a decir, oye, qué inteligente. Y no así, él solamente es experto en eso. Y lo mismo, él me pregunta de biología y seguramente yo me pongo a hablar y me dice, chuta, no te entiendo nada, eres súper inteligente. Y no, no soy más inteligente que él, solamente que sé más de biología que él. Esto también es muy común. Mi hijo es Asperger, no es autista. Y esto no es correcto, ya que el síndrome de Asperger se fusionó dentro de esta nueva definición del trastorno del espectro autista. Entonces, ya no se ocupa el Asperger como diagnóstico. Ahora, actualmente una persona Asperger es considerada TEA nivel 1. Y aquí me gustaría poner un poco de énfasis en este tema, ya que a una persona le sigan llamando TEA puede ocurrir por dos cosas principalmente. Uno, de que socialmente es mejor, es más aceptado ser Asperger que autista. Los niños sufren menos bullying por ser Asperger que por ser autista, ¿no? Entonces, eso es un tema que en realidad como sociedad deberíamos discutir. Y lo otro también puede ser de que el diagnóstico sea incorrecto, porque eh, el Asperger ya no se está utilizando como diagnóstico, porque era muy difícil diagnosticarlo, ¿no? Entonces, este es un tema que hay que ponerle harto ojo. Lo otro que también se ha escuchado es que el TEA se cura cambiando la alimentación. No, yo escuché que tal persona le da una alimentación con no sé qué cosa a los niños, libre de gluten, y los niños se mejoran y ya no tienen nunca más TEA. Eso es mentira, ¿ya? Se sabe, eso sí, que los niños con autismo tienen casi 8 veces más probabilidades de tener algún problema gastrointestinal, ¿ya? Sufren de cólicos, de constipación, pero muchos de esos problemas se generan ¿por qué? Porque hay niños que son intolerantes al gluten o son por la fenilcetonuria o también son intolerantes a la lactosa, ¿ya? Pero si tú le das una dieta sin lactosa, sin gluten, el niño no se va a curar del autismo, sino que ya no va a tener esos síntomas molestos de no poder ir al baño o que le dé diarrea porque toma leche, ¿ya? Entonces, conductualmente el niño va a estar mucho más feliz, pero igual va a seguir siendo autista. Y finalmente me gustaría terminar con esto, que en realidad es algo súper peligroso. Yo no vacuno a mis hijos por el riesgo del TEA, ¿ya? Eso es totalmente falso. No existe ninguna evidencia que indique que las vacunas provocan autismo. De hecho, todo lo contrario. Aquí se han hecho estudios por décadas en donde se ha demostrado, tanto por la Academia Estadounidense de Pediatría, se han hecho estudios aquí en Latinoamérica, en Europa, la Organización Mundial de la Salud, en donde se ha hecho un seguimiento por décadas de todos los programas de vacunación infantil y es absolutamente claro, las vacunas no provocan autismo. Así que por favor, vacunen a sus hijos. Si no vacunan a sus hijos, ellos pueden sufrir de enfermedades totalmente prevenibles, ¿ya? Y que pueden ser incluso mortales. Bueno, y con eso quería terminar mi presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se interesen en este tema del autismo y si que tienen alguna duda, por favor, que la escriban en el chat. Dispuesto a contestar todas sus preguntas. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Creo que quedan todavía algunas dudas porque no han llegado, pero fue muy, muy completa, así que muchas gracias. Mientras esperamos que escriban sus preguntas, recuerden al costado derecho de su pantalla, en la sección de preguntas, en el celular en la parte inferior. Les quiero recordar que el próximo martes 22 de diciembre tenemos otro webinar que es sobre la vitamina D, los efectos de nuestro cuerpo y mente en tiempos de pandemia, que es un tema súper importante por el poco sol que hemos recibido en toda esta cuarentena. Así que si quieren Este es un, inscribirse para esa charla que... Sí, este es un cuéntame. tema bastante importante porque hay algunos antecedentes que muestran que la deficiencia en vitamina D durante el embarazo también pueden aumentar el ¿Afectaría? riesgo de desarrollar autismo. Mira qué interesante. Y sobre todo ahora que pasó esto, que estuvimos tan encerrados y no recibimos tanto sol,
Sí, Vamos a ver las consecuencias después. Así sí. que están todos súper invitados, martes 22, y se pueden inscribir en webinars.umayor.cl. Así que eso. Y ahora vamos a lo que nos convoca, las preguntas a Ignacio. La primera la hace Sebastián Pérez y dice, ¿existe un tratamiento para el TEA o es para siempre? Ya, esa es una muy buena pregunta. Muchas gracias, Sebastián. La verdad, no existe tratamiento para el TEA. ¿Por qué no existe tratamiento? Porque no sabemos a ciencia cierta por qué ocurre. Aún no tenemos claro cuáles son las causas. Entonces no se le puede dar un tratamiento efectivo. ¿Qué es lo que existe? Existen tratamientos farmacológicos y intervenciones conductuales que ayudan a mejorar algunos síntomas asociados al autismo. Por ejemplo, si es que un niño tiene problemas para hablar, ¿qué es lo que se hace? Se le manda al fonoaudiólogo. Si es que es irritable, si es que es hiperactivo, el neurólogo le receta tranquilizantes, si es que sufre de convulsiones, se le da un antipiléptico. Existen varios medicamentos que tratan los síntomas, pero no atacan el origen de. Y en esto es súper importante el diagnóstico, porque mientras antes yo diagnostico a un niño con autismo, antes puedo tratarlo. Entonces, si el niño tiene problemas para hablar, si es que yo lo diagnostico a los 2 años, puedo tener un impacto súper positivo en que a lo mejor de ser casi no verbal pueda ser algo verbal. Pero si yo lo diagnostico a los 8 años, ya cuando el niño ya pasó toda su etapa de desarrollo en donde debería haber aprendido a hablar, que yo le haga terapia, el efecto que va a tener va a ser súper, súper bajo. Entonces es fundamental el diagnóstico temprano. Y frente a eso, Ignacio, ¿tú consideras que es importante que vayan a colegios especiales o pueden ir a recibir cualquier tipo de educación? Esto es caso a caso. Obviamente, porque como yo les decía, esto es un espectro. Y dentro del espectro tú tienes niños que lo que se llaman son altamente funcionales. O sea, no tienen discapacidad intelectual, no tienen problemas, son verbales, son solamente, uno los podría decir, es como, es un poco feo, pero son como los niñitos raros del curso. ¿Ya? Y pueden sufrir aislación social por parte de sus compañeros porque le hacen bromas. ¿Ya? Pero ese niño puede ir a un colegio y puede ir a la par que cualquier otro, solamente que necesita un apoyo para que se integre socialmente mejor. También hay niños que no hablan nada, que tienen discapacidad intelectual. Entonces ese niño no puede ir a un colegio normal, tiene que ir a un colegio especial, porque tiene otro tipo de necesidades. Entonces esto hay que verlo caso a caso, no existe una generalidad. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta, es de Natalie Leslie. Dice, doctor Cancino, ¿usted sabe si hay investigaciones en Chile que estén enfocadas en encontrar algún marcador biológico? Eh, Creo que no. Creo que no hay investigaciones en Chile que estén en busca de eso. La verdad, la mayor investigación que hay es en términos de la genética, poder identificar cuáles son los genes que provocan el autismo. Eso es donde más investigación hay. Y lo que se está haciendo en los últimos años es tratar de estudiar poblaciones y poblaciones de personas mucho más grandes. Antiguamente uno hacía estudios con 500 personas, con 1000 personas, en donde le sacaba la sangre y estudiaba su genoma y veía qué genes estaban mutados. ¿Ya? Obviamente en el planeta hay billones de personas, entonces esos estudios eran muy, muy pequeños. Actualmente los grupos que se están estudiando son poblaciones de decenas de miles de personas, entonces cada vez estamos encontrando genes más y más importantes que puedan explicar el autismo. ¿Ya? Ahora, en base a esos genes, cuando sepamos qué es lo que hacen esos genes, a lo mejor podemos saber si es que esos genes pueden ser utilizados como biomarcadores. Entonces yo puedo decir, ya, este gen que está mutado en un gran porcentaje de la población con autismo, yo puedo hacer un test, lo puedo medir y puedo decir, esta persona tiene autismo o no tiene autismo. ¿Ya? Van para allá. Nosotros personalmente en el laboratorio lo que hacemos es tratar de entender cómo estos genes regulan la formación del cerebro. ¿Por qué el tener una mutación en un gen asociado al autismo
puede alterar cómo se forma nuestro cerebro y cómo esto tiene un efecto en cómo funciona finalmente. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Andrea Fuentes y dice, mi pregunta tiene relación al autismo con la epilepsia. Mi Ujú. hijo es autista y a los 12 años comenzó con su crisis de epilepsia, está en tratamiento hasta hoy. ¿Cuál sería la relación entre el autismo y la epilepsia? No se sabe, no se sabe. Se sabe de que lamentablemente un porcentaje muy alto de gente con autismo tiene epilepsia, pero lo que uno podría, o las teorías que existen al respecto, es que la epilepsia se genera porque en nuestro cerebro tenemos, así como en resumen, dos tipos de neuronas. Unas que están todo el rato prendidas y otras que están apagadas. Y entre ellas se comunican y así nuestro cerebro se mantiene prendido, apagado, prendido, apagado. ¿Ya? Así se regula nuestra actividad de nuestro sistema nervioso. En la epilepsia, este balance se rompe. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que nuestro cerebro está todo el rato encendido, nuestras neuronas están todo el rato activas. Y eso genera un ataque epiléptico. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre en el autismo? Justamente, uno de los problemas es que las neuronas que se generan cuando se están formando a partir de las células madre, este balance también se rompe. Muchos de estos genes, ¿qué es lo que hacen? Es que hacen que un tipo de neurona se forme más versus el otro. Entonces, como estas neuronas están prendidas y estas están apagadas, y de estas hay más y de estas hay menos, no se puede mantener el balance. Y esto genera que haya convulsiones y epilepsia. Muy bien, la siguiente pregunta es de Sebastián y dice, doctor Ignacio, ¿el apoyo constante en casos avanzados del TEA es para acostumbrar al paciente a situaciones o para calmarlo ante cambios en su rutina? Eso es súper relativo. Lo que pasa es que si que tenemos una persona con un caso muy severo de TEA, esa persona probablemente tiene discapacidad intelectual, no verbal. Entonces esa persona no se puede desenvolver sola, necesita ayuda en muchas cosas de su diario vivir. Necesita ayuda eh, para alimentarse, necesita ayuda a lo mejor para ir al baño, para muchas cosas. Entonces, para ese tipo de personas, el apoyo no va a ser como una manera eh, como de- de- como de tratamiento, sino que va a ser una forma de acompañarlo para que pueda tener una vida mejor, una ayuda durante su vida. Ahora, hay casos inversos. Hay niños que tienen problemas, por ejemplo, para hablar menor. Entonces uno los lleva al fonoaudiólogo desde los 2 años y una vez que el niño ya supera eso, ya no necesita ir más al fonoaudiólogo. Lo que sí, muchos de estos niños, al, eh, al ser abusados en términos de que sufren mucho de bullying en el colegio, muchos de ellos sufren de depresión. Y eso puede durar durante toda la niñez y toda la adolescencia. Entonces es súper importante de que ante esos casos sean acompañados siempre, que se les dé un tratamiento para que puedan superar esta depresión o para que aprendan a sobrellevar este rechazo social que pueden sufrir. Bien, la siguiente pregunta es de Micaela Caprile y dice, ¿un niño o niña autista poco funcional y no verbal puede generar vínculos emocionales? Y un niño autista no verbal, ¿puede en la adolescencia y adultez comunicarse verbalmente? Con respecto a la primera pregunta, absolutamente, absolutamente. Eh, y esto no solamente por un tema del TEA, sino que uno lo ve en otro tipo de trastornos o en personas con discapacidad intelectual. La, no es que el niño o la persona con TEA esté aislado del mundo, sino que percibe el mundo de una manera distinta. Y ahí nosotros como sociedad tenemos que ser mucho más abiertos. ¿Ya? No, si que, no sé, si que ustedes miran su familia, sus amigos cercanos, somos todos súper distintos. Tenemos gustos distintos, nos hacen reír cosas distintas. A algunos les gusta el fútbol, a otros les gusta el tenis,
a uno le gustan los autos, todos somos súper distintos. Entonces tenemos que aprender a aceptar la diversidad. Probablemente la gente con TEA está en los extremos de esta diversidad. Entonces nosotros como sociedad tenemos que adaptarnos y facilitarles las opciones de ellos para incorporarse de mejor manera al TEA. Y la segunda pregunta se me olvidó cuál era. La segunda pregunta es, ¿un niño autista no verbal puede en la ¿Mm? adolescencia y adultez comunicarse verbalmente? ¿Cómo Probablemente crecer no. y poder desarrollar? Probablemente. Probablemente no. Las probabilidades son súper, súper bajas porque eh, nuestro cerebro se desarrolla de una manera súper controlada. Y la parte que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje es primordial entre el nacimiento y probablemente los 5 años. Por eso, cuando los niños van al jardín, van a primero básico, etcétera, se estimula mucho esa parte. Por eso uno aprende a leer entre los 4 y los 6 años. Entonces, si es que tu cerebro ya se desarrolló en esa parte, es muy difícil que, aunque tú lo tengas en terapia, así todo el día, va a ser muy, muy, muy difícil que se vuelva verbal. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Paula Sandón y dice, ¿cómo se puede ayudar a los padres ante el diagnóstico y si es que a los hijos hay que tratarlos distintos? Si es que alguno de ellos tiene TEA, por ejemplo. ¿Cómo se le puede ayudar a los padres con el diagnóstico? Mira, yo creo que lo más importante es que se hagan asesorar bien. Lamentablemente en Chile hay muy poco profesional de la salud formado en esto. ¿Ya? Y esto, ¿en qué se da cuenta uno? De que los niños son diagnosticados súper tarde, son diagnosticados a los 8 o 10 años. ¿Por qué? Porque no los lleva al neurólogo y dicen, sabes que tu hijo es hiperactivo. ¿Ya? Y en realidad, el niño fue tratado con fármacos para la hiperactividad durante toda su niñez y después te das cuenta de que no, pues, de que no era hiperactivo, de que en realidad tenía TEA. Eh, entonces hay un tema súper, súper serio. ¿Ya? Eh, tenemos que, es que es súper difícil si es que no sabemos cuántos niños con autismo hay en Chile. ¿Ya? No puede ser de que un problema que a nivel mundial es tan importante, es tan aparente, en Chile no tengamos ningún dato. Mientras no tengamos esos datos, las autoridades difícilmente van a poder decir, chuta, tenemos un montón de niños que no están siendo diagnosticados correctamente. No sé si respondí, creo que eran dos preguntas. Sí, la segunda pregunta iba más enfocada al tema de cuando tienes un hijo con TEA y otros no, si la mamá, el papá tendría que tratarlos distintos. Bueno, lo que se me olvidó responder lo primero, de que, y para eso, por suerte en Chile hay varias fundaciones que apoyan a los papás. ¿Ya? Eh, uno puede acceder, comunicarse con esas fundaciones, cosa que uno googlee y busque fundaciones autismo en Chile, y ellos los pueden asesorar, les pueden recomendar neurólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, para que sus hijos tengan el mejor tratamiento posible. ¿Ya? Y con respecto a si que los padres tienen que tratar distinto a un hijo versus a otro, eso es creo que es una pregunta súper personal. ¿Ya? Porque a qué llamamos tratarlo distinto. Sin duda que un niño que tenga autismo y que sea no verbal, evidentemente va a necesitar mucho más apoyo. ¿Ya? Pero si es que no lo toma en términos de cariño, de amor, me imagino que todos los hijos deben ser tratados de la misma forma. Sin duda, aquí lo que pesa es de la parte médica, de que seguramente lo va a tener que llevar al médico más seguido, que tenga que llevarlo a terapia, etcétera. Entonces va a tener que pasar mucho más tiempo probablemente con ese hijo. Y ojalá que eso no afecte a sus otros hijos. ¿Ya? Hay que hacer un trabajo importante con los otros hijos, con a veces la mamá, la que se hace más cargo de estos niños. Entonces también hay un problema que se genera un poco de desapego con el padre. Entonces el papá también tiene que hacer ese esfuerzo de mantener un núcleo familiar súper unido. Pero obviamente esto es difícil en muchos casos. Claro, pero se entiende el mensaje de todas maneras. La siguiente pregunta es un poco más específica, la hace Julia Roa y dice, mi sobrino fue diagnosticado hace un año con TEA, él tenía Ujú. alrededor de 2 años y, no, perdón, alrededor de los 2 años, él lograba decir mamá y papá.
Ahora tiene Ujú, 3 años y ya prácticamente no habla a pesar de la constante estimulación. ¿Algún ujú. consejo? Él está con terapia al menos una vez a la semana. Mira, mi único consejo es que no decaiga con la terapia. Es súper importante que siga llevando la terapia. Quizás debería buscar otro tipo de terapia. ¿Ya? Aquí no hay una fórmula mágica y una sola terapia posible. Yo creo que lo más importante acá muchas veces es compartir el testimonio. ¿Sabes qué? Quizás unirse a las fundaciones en donde están agrupados los papás y compartir tu historia, compartir tu testimonio. Y quizás hay otros papás que ya pasaron por eso mismo y que lograron solucionarlo. Entonces ellos te pueden sugerir qué médico ir, qué terapia utilizar, porque no hay solamente un tipo de terapia, hay gente que ocupa distintos tipos de terapia, hay gente que le gusta, por ejemplo, la terapia con caballos. A lo mejor en tu caso es factible, a lo mejor en tu caso no es factible. ¿Ya? Pero si nadie te dice, oye, sé que los caballos es una buena idea, lo puedes utilizar. ¿Ya? Entonces, mi recomendación es que generes un espacio de diálogo, que lo abras, que lo converses y que ojalá te integres y converses con gente de distintas fundaciones para que te puedan ayudar, te puedan orientar y a lo mejor gente que tenga un problema similar al tuyo te pueda ayudar. Muy bien, la siguiente pregunta es de Juan Mansoleiva. Él dice, hola, soy terapeuta ocupacional y psicólogo. Y la pregunta es, ¿han estado pensando en realizar algún estudio que tenga relación con la intervención terapéutica versus personas sin estas intervenciones, en el sentido del cambio a nivel neuronal? Sí, o sea, eso se ha hecho, se está haciendo en varias partes del mundo. O sea, yo como no soy del área médica, la verdad mi- mi interés es la parte más eh, de ciencia básica dura, saber por qué, cuál es el origen de esto. ¿No? Entonces, en ese sentido estoy un poco más alejado de esa visión. Pero sí, hay mucha investigación al respecto. De hecho, el año pasado se hizo el Congreso de la Sociedad Internacional de Autismo aquí en Chile, fue en Puerto Varas, y vino mucha gente importante, gente que ha participado en escribir el manual, el capítulo del TEA, y se conversaron de todas estas cosas. Hay mucha investigación al respecto. O sea, solamente te invito a que ojalá puedas buscar en internet, en las revistas científicas en donde se habla de esto, pero hay mucha investigación al respecto. Perfecto. Fernanda Carrera dice, ahora que es fin de año, ¿afecta la pirotecnia a los niños con TEA? ¿Cómo lo afecta y si hay alguna manera para contenerlos? O, la verdad que nunca lo había escuchado, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que, de nuevo, esto es un espectro. Y dentro del espectro hay niños o individuos que son mucho más sensibles a la percepción sensorial, o sea, a lo que ingresa a través de sus ojos, lo que escuchan, etcétera. Entonces, los ruidos fuertes les puede afectar. Pucha, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo creo que lo más recomendable es tratar de quizás evitar exponerlos a esto. Si no es posible, lo más simple es que ocupen tapones para los oídos, por ejemplo. ¿Ya? Cosa de aislarlos del ruido, ponerles audífonos que se ocupan Claro. en la construcción que aíslan del ruido. Eso es algo que se puede hacer porque evidentemente no vamos a dejar de utilizar fuegos artificiales. Es una tradición súper común, es súper difícil que se haga. Si es que lo más fácil podría decir, bueno, no lo lleves a un espectáculo pirotécnico, pero si no tienes la opción es que justamente lo protejas ocupando tapones y audífonos para protegerlo. Súper buen consejo. Ahora Gabriela Faune dice, cómo se podría hacer este tipo de estadística de cuántos casos hay en Chile? Es decir, ¿quién debería estar a cargo de eso? Bueno, yo creo que tiene que hacerlo el Ministerio de Salud, ¿no? El Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud debería hacerlo. Eh, ¿Cómo se hace? Chuta, ahí a mí me pillaste porque yo no soy médico ni experto en epidemiología, pero hay cosas súper básicas o simples que no podría hacer, que en realidad nosotros tenemos una asignatura de autismo en la universidad, que la dirijo yo,
Y uno de nuestros objetivos es que ojalá mis alumnos, que son parte de las carreras de terapia ocupacional, enfermería, kinesiología, etcétera, cuando hagan sus prácticas en los distintos campos clínicos, hospitales, clínicas, CESFAM, etcétera, averigüen cuántos niños asisten a esos centros con diagnóstico, ¿ya? Como para al menos tener una idea de qué número estamos hablando, ¿ya? Y no solamente eso, saber cuánto personal de la salud tiene los conocimientos, está certificado, ha hecho diplomados, etcétera. Tiene entrenamiento para tratar a gente de autismo. Ese es un tema súper importante también de poder rescatarlo. Pero esto es una tarea importante que debería hacer el Ministerio de Salud. O sea, ¿por qué, por ejemplo, el cáncer de mama es auge? Es porque el Ministerio de Salud hizo el estudio y se vio de que era una de las causas principales de muerte en Chile. Por lo tanto, tenemos que garantizarle la atención de salud a esto. De la misma forma no podría decir, chuta, el 2% de nuestros niños sufre de TEA. Entonces a lo mejor el tratamiento para todos los niños con TEA debería ser auge. Porque es caro llevarlo al terapeuta, es caro llevarlo al neurólogo. Entonces esas cosas tienen que nacer del Ministerio de Salud, pero pueden ser impulsados por las fundaciones, por las familias. Hacer una presión social de visibilizar este problema y decir, mira, hay harta gente con autismo, no se está haciendo nada, por favor el Ministerio póngale un ojo, estúdielo y ojalá mejorenos la cobertura de salud. Súper importante destacar este tema y también visibilizar de que no hay registros oficiales de casos en Chile. Yo, por mi parte, no sabía eso al menos. Así que qué bueno que lo mencione Ignacio. Y ahora vamos con la última pregunta, que es de Carolina Sanzana y dice, mi hijo de 2 años dice 8 palabras y fue diagnosticado con rasgos TEA. Si ya nombra palabras, ¿es probable que se pueda comunicar después? Es súper difícil saberlo porque nuestro cerebro es súper plástico en ese momento y dependiendo el problema que tuvo durante la formación de su cerebro, puede hacer de que mejore o que retroceda. Lo más recomendable en ese caso es persistir y mantenerlo con terapia, ¿no? Ahora, de nuevo, es súper importante que la terapia que hagan sea la correcta o que sea con alguien que sepa de esto. No da lo mismo llevarlo a cualquier terapeuta ocupacional o a cualquier fonoaudiólogo. No, tiene que ser alguien experto en el tema. Por lo tanto, de nuevo, que les recomiendo, contacten a las fundaciones de padres con niños con autismo, ¿no? Cuéntenle su historia, pidan apoyo, pidan consejo. Puede ser de que mucha gente esté viviendo exactamente lo mismo que tú, teniendo la misma vivencia. Entonces te pueden decir, esta fue mi experiencia, te recomiendo que haga esto. O te diga, ¿sabes qué? Yo conozco al terapeuta o al médico que está tratando a tu hijo y no es el más indicado. Te recomiendo que vayas a tal médico o a tal terapeuta. Por lo tanto, esa es, yo no perdería la esperanza de que va a empeorar en términos verbales. No, yo lo que quería es ser más positivo y tratar de buscarle la mejor solución comunicándome con otras personas que ya han vivido exactamente lo que tú estás viviendo. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio, por darte el tiempo de responder las dudas de las personas que se conectaron hoy con nosotros, también por tu presentación y de parte de toda la gente que ha escrito agradeciéndote por todo tu tiempo. Nada, gracias. Y te doy el último espacio por si quieres dejar un mensaje. Sí, bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Súper buenas las preguntas, creo que fueron súper importantes. Son dudas que siempre surgen y hay veces que a la gente le da miedo hacer estas preguntas, ¿no? Eh, el TEA, lamentablemente hay un estigma súper grande y yo creo que tenemos que romper eso, tenemos que ser mucho más integrativos, tenemos que aceptar las diferencias que hay entre nosotros, ya tenemos que aceptar que somos diversos, que somos distintos, ¿ya? Por lo tanto, los invito a todos a que, por favor, conversen de este tema. Si tienen cualquier duda, me pueden escribir y que ojalá los papás que tienen hijos con autismo que se contacten con las fundaciones. Hay muchas fundaciones en Chile que los pueden ayudar. Lo ideal sería que existiera una red de fundaciones, que no existe, pero yo los invito a que sociabilicen esto y para que también, ojalá, el Estado se haga cargo.
si que ustedes no nos ayudan a nosotros, los científicos, a los médicos, a levantar este tema y decir, oye, este es un tema importante, las autoridades nunca van a hacer nada, ¿ya? Nunca van a ser parte, van a poner parte del presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de los niños y adultos con TEA. Eso, muchas gracias por venir. Ignacio, última pregunta, ¿alguna fundación que conozca y que puedas recomendar para la gente que nos está escuchando? Sí, tengo un contacto cercano con la Fundación Apoyo Autismo Chile. Son de Perfecto. Viña del Mar, o sea, son de la quinta región, creo que están en Villa Alemana, pero la presidenta, la directora, que es Lilia Ciervo, es una persona súper simpática, que sabe mucho del tema y que también forma gente. De hecho, tiene eh, unos diplomados en inclusión también, que yo los invito a que la busquen y que se contacten con ella. Perfecto. Y ahora, si no te quitamos más tiempo, muchas gracias, Ignacio. A todos los que nos escucharon, si quieren recomendar esta charla, la pueden encontrar en el sitio webinars.umayor.cl. Así que a todos, muchas gracias y buenas tardes. Chao, gracias.